Bienvenidos todos de nuevo a Mate 1, el tema de hoy 4.1.1, cómo podemos hacer predicciones utilizando la línea de mejor ajuste. Entonces el objetivo de hoy tenemos que va a ser, el día de hoy vamos a poder crear una gráfica de dispersión y determinar la correlación que existe aproximando la línea de mejor ajuste. ¿Ok? Entonces, scatter plot quiere decir gráfica de dispersión, que básicamente es una gráfica que tiene así puntos dispersados a través en el plano. Y la línea de mejor ajuste es una que sigue como quien dice un patrón. Entonces vamos a estar investigando, vamos a empezar a investigar estos temas el día de hoy. Entonces lo primero que vamos a hacer básicamente va a ser crear una gráfica de dispersión. Entonces para poder hacer eso es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es básicamente graficar los puntos que nos están dando aquí. Tenemos que primero este, asegurarnos que queremos básicamente ponerle nombre a cada eje. El eje de X, en este caso, va a ser el age, o sea, los años. Entonces va a ser el tiempo, age. En este caso es en años. Ok. Y el eje de Y, en este caso, estamos viendo cuántas cucharaditas de azúcar por taza. Entonces me imagino que esto debe ser como unos datos de cuánto, dependiendo de la edad de la persona, es la cantidad de azúcar por taza que consume, ya sea en un día o en una semana, ¿no? Sí se me hace mucho que un niño de 7 años consuma 1.2 tazas de azúcar en un día, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿No? En este momento nomás nos estamos enfocando en esos dos datos, estamos comparando estas dos variables, ¿verdad? La edad de la persona y cuánto consume de azúcar por taza, ya sea en una semana, por ejemplo. Entonces, eso sería como quien dice nuestras dos variables. La primera sería el año, los años en edad, y la que sigue sería otra vez, como les dije, entonces la cantidad de azúcar. Entonces, azúcar, y en este caso está en cucharaditas, en teaspoons. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer punto, que en este caso es 7.1.2. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el 10. Entonces, vamos a irnos 1.2, estaría como más o menos ahí. ¿Ok? 7.1.2. Y luego 15,1 estaría aquí. El que sigue es 35,0.3. Entonces nos vamos al 35 y subimos al punto 3. Ajá. Y lo que sigue sería 18,0.8. Entonces 18,0.8 estaría más o menos por ahí. Y luego tengo 18,0.6. Estaría más o menos por ahí. Y tenemos 29.6. Sería aquí. 44,0.7. 44,0.7 estaría más o menos por ahí. Y luego tenemos 53,0. Estaría aquí abajo. Y por último 51.5. 51 y punto 5. Estaría más o menos por aquí. Entonces, cuando estamos viendo una gráfica de dispersión, una de las cosas que queremos buscar es algo que se le llama correlación. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación existe si podemos encontrar una correlación que exista entre las dos variables? O sea, ya sea que están siguiendo un patrón. Entonces, si vemos que todos los puntos van hacia arriba, le llamamos a una correlación positiva. ¿Ok? Entonces, si todos los puntos están así dispersados, así como quien dice, parece que nomás llegaron y los tiraron, eso quiere decir que no existe una correlación entre las variables. Y por último, si ven que ustedes tenemos básicamente que el patrón de los puntos va así declinando, eso quiere decir que va a tener una dispersión, o una correlación, perdón, negativa también. Ok, entonces ya tenemos nuestra gráfica. Ahorita vamos a ver qué tipo de correlación existe entre la edad y el azúcar. Entonces vamos a analizarlo, el trend line, o sea, la línea que sigue patrón o la línea del mejor ajuste, line of best fit, le llamamos en inglés. Dice, utiliza una regla para poder trazar la línea de mejor ajuste encima de la gráfica, con el mismo número de puntos de cada lado. Entonces dice, ¿qué tipo de correlación existe en la gráfica de arriba? Entonces, si vemos la gráfica, se dan cuenta que la mayoría de los puntos están así como bajando, ¿no?
Entonces podemos trazar una línea que básicamente dividiera estos 2 valores a la mitad, así tengo la misma cantidad de puntos en la parte de arriba de la línea y la misma cantidad de puntos en la parte de la línea de abajo de la línea. Entonces aquí en este caso vamos a trazar nuestra línea recta. Aquí la tengo. Entonces yo diría que estaría más o menos como por ahí. Así tenemos 4 puntos en la parte de abajo y luego tenemos 4 puntos en la parte de arriba y un solo punto que cae sobre la línea. Entonces, creo que esa sería una muy buena aproximación. Entonces, si se dan cuenta, la línea va hacia abajo, entonces nuestra correlación que existe sería negativa. Y lo dice, ¿qué es lo que? Entonces ahora ya podemos hacer una predicción ya teniendo la línea, que es básicamente uno de los motivos principales por la cual lo utilizamos. Dice, ¿cuál sería la expectativa si una persona de 38 años, cuánta azúcar consumiría de acuerdo a la línea? Ya sea 0.2 cucharaditas, 0.5 cucharaditas o 1.1 cucharaditas. Entonces, si vamos a la gráfica y buscamos el 38, entonces estaría más o menos como por aquí, ¿verdad? Entonces podemos decir, ese está más cerca al 0.5 que cualquier otro, y de las tres opciones que nos dan, entonces diríamos que la persona de 38 años aproximadamente consume 0.5 cucharaditas de azúcar. Y luego, por último, la pregunta dice, ¿qué tipo de correlación existe entre estas dos variables? Entonces ahora estamos comparando otras dos cosas. Dice la X, que es el número de minutos que le toma a llegar tu pizza, y Y, que es el número de estrellas que le darías de servicio al cliente a la compañía, a la pizza, ¿no? Al restaurante. Entonces, por ejemplo, si dice, si tardaría más, ¿verdad? Entonces estamos viendo una gráfica, tiene minutos acá abajo y luego las estrellitas acá arriba, ¿no? Entonces, si van a tardar más tiempo, si van a tardar más tiempo en hacerlo, ¿verdad? Eso significa que van a tener, más bien, si va a tomar más tiempo en llegar tu pizza, ¿les darías más estrellitas o les darías menos estrellitas? Entonces, la relación que existe tendría que ser negativa, ¿no? Porque entre más se tarden, básicamente menos satisfecho va a estar el cliente en que le llegó la pizza, ¿no? Si se tarda más, tal vez llega tu pizza fría y pues no te va a gustar eso. Entonces, en este caso sería negativa, sería una correlación negativa porque entre más se tardan, menos satisfecho el cliente.